Gracias a Dios estamos con bien. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema, ustedes pueden verlo ahí en el boletín. Va a ser acerca de Jesús y la limosna. Jesús y la limosna. Aquí estas manos, le pedí al hermano que le retratara las manos, no es cierto. Pero entonces aquí vamos a ver el día de hoy. Y está basado, de Jesús y la limosna, y está basado en Mateo capítulo 6, versículo 1 al 4. Mateo capítulo 6, versículo 1 al 4. Y dice así, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto que os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna en secreto sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, como introducción, les quiero mencionar de lo que no vamos a hablar el día de hoy. No vamos a hablar de los que piden limosna, no vamos a hablar acerca de a quién es necesario ayudar o a quién no, quién es un pobre bíblicamente o quién es un mantenido. No vamos a hablar para nada acerca de la persona necesitada o la persona pobre o la persona que está pidiendo la limosna. Tampoco vamos a hablar de la limosna en sí, es decir, no vamos a hablar de aquello que se está dando, de la ayuda que está recibiendo el necesitado. No vamos a hablar acerca de si la ayuda, qué tipo de ayuda debe ser, que si comida, que si ropa, dinero, un empleo. No vamos a hablar acerca de la cantidad que necesita hacer la ayuda y tampoco la frecuencia en la que se debe dar limosna. Tampoco vamos a hablar de las personas que no dan limosna. Es decir, no vamos a hablar de la necesidad de dar y de ser generosos con los pobres. No vamos a decirles que no sean tacaños, que no sean egoístas, que no sean avaros, nada de eso. Entonces uno dice, pues entonces ¿de qué vamos a hablar? Si no vamos a hablar de eso y estamos hablando de Jesús y la limosna. Bueno, es que vamos a hablar simple y sencillamente de lo que Jesús habla ahí, en ese pasaje. Y es de aquellas personas que dan limosna. Es decir, aquí en el pasaje simplemente Jesús no habla de los que piden limosna, no habla de la limosna en sí, y tampoco habla de los que no limosnan, sino que simplemente habla de cómo se debe dar limosna. Es únicamente de lo que habla aquí el Señor Jesucristo, y nos vamos a concentrar en eso. Ahora sí les quiero decir, para esos otros temas ya hemos hablado acerca de eso, y está así repleto la palabra de Dios acerca de que quién es el verdadero necesitado y quién no. Está hablando también en la palabra de Dios de la necesidad de ser generosos y dar a los pobres. Está también acerca de qué es lo que se daba, ¿verdad? Entonces hay muchas citas acerca de todo eso. Y tenemos, por ejemplo, en el YouTube, hablando de dinero, un video que se llama 3 fórmulas financieras. Por si acaso ustedes nada más le ponen en YouTube 3 fórmulas financieras. Entonces eso está basado en 1 Timoteo capítulo 6. Y luego también tenemos un mensaje que a veces lo pongo ahí en video, un mensaje completo que se llama 7 pasos o disfruta tu dinero en 7 pasos bíblicos. Ese también a veces lo tenemos ahí disponible. O también tenemos un folleto que se llama, en forma de pregunta, dice, haz el bien sin mirar a quién. Entonces tenemos así, hay muchos temas de esos, pero el día de hoy nos vamos a concentrar simplemente en lo que Jesús se concentra en este pasaje, que simplemente es cómo debemos de dar limosna. Eso es lo que nos va a enseñar el mismo Jesús, aquí mismo en este pasaje de Jesús y la limosna. Ahora, antes de seguirle, quería preguntarles, ¿qué es un limosnero? ¿Qué es un limosnero? Un niño pudiera decir, pues es una persona que vende limosnas. Pero, a ver, levanten la mano los que dicen que un limosnero es aquella persona que pide limosnas.
Levanten la mano. Ok, levanten la mano los que dicen que un limonero es el que da limosnas. Es el que da limosnas. ¿Sí se fijan la diferencia? ¿El que pide limosnas o el que da la limosna? Ahora, levanten la mano los que dicen que un limonero es aquella persona que se encarga de recoger las limosnas con el fin de distribuirlas a las personas indicadas. Entonces, ¿quién es el que cree eso, verdad? Bueno, las tres definiciones son correctas. En la Real Academia Española ponen como primer definición de limosnero es una persona que está dado a dar limosnas, una persona caritativa. Esa es la Real Academia Española. Ahora, la segunda definición ponen que un limosnero es una persona pordiosera, una persona que está pidiendo limosnas. Y menciona que esa definición se utiliza en América y en Andalucía. Que esa es la segunda. Es por eso que uno dice, mira, limonero y con garrote, así dicen unos, ¿no? Cuando todavía no nada más te piden, sino te lo demandan, ¿no? Y quieren más, ¿verdad? Y la tercera también se menciona en las diferentes definiciones después de la segunda, que es aquella persona que está recaudando las limosnas y luego está encargado de distribuirlas. Entonces también a esa persona se le llama limosnero. Entonces, aprendamos la manera en que Jesús nos enseña a dar limosna. Entonces vamos a Mateo capítulo 6, el versículo 1. Dice Jesús: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, en este primer versículo quisiera aclarar algo para que no se malentienda lo que dice Jesús. Es por eso que hay que ver cómo el versículo, cuál es su contexto. Y el contexto es hablando acerca de dar limosnas. Pero se puede decir que las 5 palabras claves que enfatiza aquí son para ser vistos de ellos. ¿Sí se fijan? Es decir, la persona está haciendo justicia, pero es para ser visto por los hombres. O sea, no lo hace porque sea justo, no lo hace porque le agrada a Dios, lo hace para ser visto. Dice, para ser vistos de ellos, dice ahí. Es decir, si somos personas realmente justas, obviamente nuestra justicia lo van a ver los demás. Entonces es algo que no se puede esconder. Es por eso que en Mateo 5:16 Jesús dice lo que dice cuando está hablando acerca de que nosotros somos la luz del mundo. En Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, cuando una persona es justa, es buena, hace obras buenas, obviamente las personas lo van a ver. Pero es simplemente como un foco, ¿verdad? Si lo prendes, todo el mundo se va a dar cuenta, ¿verdad? Todo el mundo que tiene vista. Entonces, de la misma manera, así el cristiano va a reflejar que es cristiano. O sea, eso no se puede esconder. Pero aquí la diferencia, lo que vamos a ver, es de que el hipócrita nada más lo hace para ser visto. Es decir, nada más es luz para ser visto de las otras personas. Es decir, si las otras personas no lo ven, está apagado, ¿verdad? Y de repente viene alguien, para que las personas piensen que soy luz. Entonces, el hipócrita solo hace la buena obra para que los observadores lo glorifiquen a él. Pero si se fijaron en la cita que vimos en Mateo 5:16, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces el glorificado es el Padre Celestial. ¿Por qué? Porque entonces, mira, oye, tú eres así, tú eres asá. O sea, porque eres diferente, porque eres justo y todo eso. Entonces está la oportunidad para evangelizar. Digo, no, es que yo soy cristiano, yo soy seguidor de Cristo. Y yo he aprendido esto de Cristo. Oh, pues ¿quién es Cristo? No, pues Cristo, ¿verdad? Como dice en Juan, ¿verdad? En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y Él anduvo entre nosotros y fue encarnado y todo. Y es Jesús, el Salvador del mundo. Entonces Él vino, ¿verdad? Para entonces a buscar a los que se habían perdido. Y entonces ya podemos tener vida eterna a través de Él, porque Él pagó por nuestros pecados. Y tú ya no tienes que vivir una vida desagradable, una vida mala. Porque muchas personas que viven una vida mala es porque piensan que ya no hay esperanza. Es decir, no,
no, pues ya fui a la cárcel una vez, pues ya mi reputación está manchada. No, pues ya la regué, ya forniqué, y siguen fornicando. O sea, ven así los pecados pasados como algo que, ni modo, soy así, ya soy así, pues ¿qué le hago? Y esas son las mentiras de Satanás, que dicen, no, mira, no hay remedio, que te quiere decir el diablo. Pero Jesús dice, no, con mi sangre redentora yo puedo limpiarte todos tus pecados, y entonces ya puedes ser hijo de Dios. Entonces por eso es bien importante en todas las personas, ¿verdad? Cuando ven la conducta de uno, no es porque, bueno, es que yo soy así, ¿verdad? Yo soy bien bueno, ¿verdad? Yo soy bien santo, ¿verdad? Por eso que soy así. No, es la oportunidad para decir por qué, ¿verdad? ¿Por qué es que soy como soy? Y es por Cristo, por nuestro Salvador. Entonces, como les digo, el hipócrita hace la buena obra para que los observadores lo glorifiquen a Él, para que digan qué bueno es Él. Entonces, es hipócrita porque no lo hace para ayudar al pobre, ni lo hace para glorificar a Dios. Es por eso que es hipócrita, porque no lo hace para glorificar a Dios y no lo hace porque realmente quiera ayudar al pobre. Les digo esto en el contexto que estamos acerca de dar limosna. O sea, solo lo hace porque lo están observando. Solo hace la buena obra porque lo están observando y quiere que las personas hablen bien de él. Que entonces, que si nadie los estuviera mirando, ni un quinto daría. Entonces es bien importante que nosotros no caigamos en ese jueguito. Es por eso que pues el día de hoy nada más vamos a concentrar en eso, porque es en lo que se está concentrando Jesús nada más en este pasaje, de que es bien fácil caer en el jueguito de hacer algo solamente porque me están viendo. Y simplemente usted pregúntese, si nadie me estuviera viendo, ¿lo haría? Y entonces dice, ay, sí es cierto, si fulanito, manganito no me estuviera viendo, no lo haría. Entonces uno tiene que pues enderezar su vida. Y decir, no, o sea, realmente cuando voy a hacer un bien, que realmente sea de corazón, que no sea porque me está viendo fulanito y manganito. Ahora, por otro lado, tampoco, por favor, se nieguen a hacer un bien solamente porque los están viendo. Es decir, es que no. Acuérdense que, como ya vimos en Mateo 5:16, si usted es luz, va a iluminar. Entonces eso va a pasar, pero que sea realmente de corazón, para ayudar al pobre y para que Dios sea el glorificado. Continuando con el pasaje, el versículo 2, Mateo 6:2, dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Ahora, obviamente tal vez ustedes dirán, pues yo nunca he tocado trompeta, ¿vea? Ni siquiera sé cómo se toca la trompeta, ¿vea? Todo desafinado, ¿vea? Así, todo. Y obviamente es una hipérbole, ¿vea? De una exageración de lo que quiere decir él. El punto es, no lo andes diciendo, no lo andes anunciando. ¿Y cuántas personas no hacen eso, no? Y yo doy tanto, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Y para que los demás vean. Entonces es lo que está queriendo decir ahí con eso de tocar trompeta, ¿no? Entonces dice, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Y se fijan dónde lo hacen? Lo hacen tanto en la calle como en la sinagoga. Acuérdense que en aquel entonces todavía no había iniciado la iglesia, donde se iba a buscar la voluntad de Dios era en las sinagogas, porque era ahí donde se encontraban las escrituras, donde se leía la ley y los profetas. Entonces ahí es donde van las personas piadosas, las personas que quieren saber para hacer la voluntad de Dios. Pero hay unas personas que entonces agarraban el momento nada más para que las personas los vieran qué santos, qué bonitos son y todo eso. Entonces es bien importante que nosotros no vengamos a la iglesia. ¿Por qué? Para que otras personas vean, ay, mira que él es una persona cristiana. ¿Por qué? Pues porque va a la iglesia. No. Ahora, otra vez, no es entonces pretexto de decir, pues por eso yo no voy a la iglesia, para que no digan eso de mí. No, usted lo hace, ¿por qué? Porque el Señor lo manda. El Señor creó la iglesia, Él murió por su iglesia y quiere que nos congreguemos como iglesia para adorarlo a Él. Muy importante.
Lo hagamos por las buenas razones, por las razones bíblicas. Ahora, aquí cuando menciona eso en las sinagogas, por ejemplo, el día de hoy entonces nos reunimos como iglesia, pero no sé si ustedes han visto tal vez congregaciones, hablando de eso de que dice que como hacen los hipócritas en las sinagogas, que hacen tocar trompeta delante de sí. Y es que, por ejemplo, hay congregaciones que tal vez dirán: hermanos, hoy necesitamos recoger tanta ofrenda. ¿Quién tiene un billete de 100? $100 y todo, y ay, pues aquí tengo, sí, venga, y árale. A ver, ¿quién trae un billete de 50? De $50. Ándale. Y luego, pues de 20, ¿vea? ¿Quién tiene? ¿Vea? Uno de 20, ¿vea? 20, órale, ¿vea? Y luego, ¿qué sigue? De 10, ¿verdad? ¿Quién tiene? Pues por lo menos de 10. Y así, ¿verdad? Y de 5, y hay unos que ni dan eso por con tal de que no tengan la vergüenza, ¿verdad? De que, ay, no van a decir que nada más di uno de 5. ¿Para qué sigue después de 5? Hay billetes de 2, realmente. Hasta uno puede, yo he ido al banco y he pedido billetes de 2. Y tengo así billetes de 2 sin circular. O sea, nuevos. Entonces, y luego está el billete de 1. Pero entonces sí, o sea, las personas, o sea, quieren hacer la cosa y las personas, pues sí, y mostrando el billetito y todo eso. Entonces, todo eso, ¿a Jesús le gusta? No, ¿verdad? No, Él está enseñando que nada andar tocando trompeta. Entonces, en el caso de ellos, ahora sí quería explicar esto cuando dice: de cierto os digo que ya tienen su recompensa, ahí en el versículo 2. Es decir, querían ser vistos y alabados. Bueno, ya obtuvieron lo que quisieron. ¿Qué cosa? Ser vistos y alabados. Pero hasta ahí quedó lo que hicieron, ya que la buena obra que hicieron no va a ser tomado en cuenta por Dios. Fíjense, no va a ser tomado en cuenta por Dios, porque nada más lo hicieron para ser vistos. Por lo tanto, Dios no les va a dar ninguna bendición por eso, porque lo hicieron para ser vistos. Ya te vieron, ya te alabaron, ya te aplaudieron, hasta ahí quedó. Lo que era lo que tú buscabas, eso es lo que tú obtuviste. Entonces es bien importante ver esto, hermanos, porque si usted dice: bueno, es que se siente bien rico, ¿verdad? Que me alaben, se siente bien rico, pues que es una motivación, ¿verdad? Una motivación y todo. Pero yo me pregunto, si cuando hacemos las cosas buenas es para ser vistos, ¿qué bendiciones nos estaremos perdiendo? ¿Qué bendiciones nos estaremos perdiendo? Entonces, por eso es bien importante, ¿verdad? Que si uno lo hace para ser alabado, para ser visto, hasta ahí quedó. Ya no va a ser bendecido por Dios. Entonces, ¿quién nos puede bendecir más? ¿Un hombre o Dios? ¡Oh, Dios! Él nos puede bendecir tremendamente. Y aquí Jesús, ¿verdad? El Hijo de Dios, está enseñándonos esto. Ahora, hablando de eso voy a repetir el versículo 2: cuando puedes des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Vemos que esta regla de parte de Dios se aplica a otros actos también. Por ejemplo, Mateo 6:5. Mateo 6:5 dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Se fijan? La diferencia lo hace el motivo por el cual lo hacen. Versículo 16, Mateo 6:16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, por eso, como les digo, este principio aplica a muchas cosas. Entonces, cualquier cosa que tal vez usted piense, ¿lo estoy haciendo porque me están viendo? En otras palabras, ¿estoy haciendo este bien por el qué dirán? ¿O lo estoy haciendo porque yo verdaderamente estoy convencido de que esta buena obra se necesita hacer y yo la quiero hacer? Impulsado por Dios, o sea, por el amor a Él o a ella.
o la situación. Entonces es bien importante eso. Entonces la clave está que cuando uno haga bien, no lo haga por el qué dirán, sino porque uno está haciendo el bien con honestidad, realmente honestamente, de corazón. Si oro es porque sinceramente quiero buscar la voluntad de Dios. Si ayuno es porque sinceramente creo que solo Dios puede resolver mi situación. Si doy limosna es porque sinceramente quiero ayudar a esa persona que no tiene que comer o que vestir. Que el amor sea lo que me motive a darle limosna. En 1 de Juan capítulo 3 versículo 17, 1 de Juan capítulo 3 versículo 17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces está hablando de un necesitado. Ahora, ¿qué tipo de necesidad? Santiago capítulo 2, que menciona una cita, es parecida. Santiago 2 versículo 15 y 16 dice: y si un hermano o una hermana están desnudos, siguen desnudos, sin ropa, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, comida, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Entonces, obviamente ahí el pasaje está hablando acerca de cómo la fe sin obras es una fe falsa, o sea, realmente la persona no tiene fe. Pero vean, cuando uno da limosna en serio, es decir, porque uno se da cuenta de la seria necesidad del individuo y lo hace solo por ayudar, no para ser visto ni chuleado, entonces Dios toma en cuenta esa acción, ¿verdad? Muy en serio, muy en serio. Entonces es muy importante, hermano, si usted está dando limosna, que realmente sea porque usted está convencido que esa persona tiene esa necesidad y lo quiere hacer para ayudar, ¿verdad? O sea, pero que no sea por el que dirán o esto, aquello. No. Yo no sé cómo son ustedes, pero yo sí soy de esas personas que no me importa lo que digan de mí. Entonces, si yo pienso que esta persona no es una necesitada, no doy. Si esta persona es necesitada, doy, ¿vea? Y todo, o sea, pero yo les digo esto, ¿vea? Porque a veces hay personas que se sienten impulsadas en dar simplemente por el que dirán, porque aunque están convencidas de que es que esa persona realmente no se le debe dar, no le debo dar algo, pero como me están mirando lo voy a dar. No, hermano, no tienen que ser así. La persona limonera, la persona que está dando la limosna, o sea, no tiene que verse en esas cosas. Es muy importante. Y por eso hay tantas citas que habla acerca de eso. Pero si la persona realmente es necesitada, como dice ahí, del mantenimiento de cada día, o está desnudo, y no le ayuda, o sea, pues cómo mora el amor de Dios en él. O sea, y yo no sé cuántas veces ustedes ven también en la tele, no necesariamente así en persona, pero en la televisión o cosas así, de personas bien necesitadas y personas que verdaderamente están muriéndose literalmente de hambre y están muriéndose de sed y están muriéndose porque no tienen y se enferman por cualquier cosita y como no hay nada, ¡pum!, así se mueren. O sea, realmente es increíble la necesidad que hay en algunos lugares. Entonces, sí, o sea, si su corazón se ve motivado a dar, dé. Y es bien importante, o sea, cuando usted da, no sea como aquellas personas que dan, pero si los demás dan. Doy si los demás dan. No, o sea, sí. Acuérdense que en el Antiguo Testamento, cuando se recogían algunas ofrendas, dice la palabra de Dios que Dios era el que movía los corazones de las personas. Entonces es algo, por un lado es colectivo, en el sentido de que obviamente pues Dios puede manejar, o sea, decirle a muchas personas dar, pero por otro lado es algo muy individual, muy de cada quien. Y yo sí soy de esas personas que dicen, tal vez un hermano tiene en su corazón darle a pero a mí no. Tal vez Dios me está guardando a mí para otra necesidad. Porque diferentes hermanos juzgarán de diferente manera o algo así. La cosa es ser honesto. Y no ser motivados por algo que Dios no quiere.
sino realmente que sea Dios el que lo impulsa a uno. Y otra vez, que si uno da, entonces tampoco tiene que andar juzgando al que no da, sino que uno es el que da y se acabó y todo eso. Pero si uno lo da también con la actitud de que los demás, Dios esto y aquello, entonces tú estás dando también por conveniencia. O sea, tú también estás dando en el sentido de que realmente no para ayudar al necesitado, sino para que las otras personas otra vez me vean justa a mí en comparación o en contraste de los demás, o de una manera para yo justificar mi juicio contra los demás. Entonces no hay que ser así. Pero como les digo, ¿verdad? Cuando uno realmente da de corazón, realmente viendo y analizando a esa persona, realmente necesita y Dios le mueve el corazón a uno da y Dios lo bendice. Ahora, Jesús enseña acerca de esto, más acerca en Mateo 6, 3 y 4. Mateo 6, 3 y 4, de cómo es como debemos de dar. Mateo 6, 3 y 4. Acuérdense, el contexto es acerca de Jesús y la limosna. Versículo 3. Mas cuando tú des limosna, en contraste a lo que ya dije que no hay que hacerlo, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna, como dice ahí, en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Otra vez, lo que quiero decir es que no malentiendan esto en el sentido de que entonces no podemos hacer esto públicamente. Ahora, obviamente hay como la oración, que uno dice que se tiene que encerrar en su cuarto y orar así en secreto. Eso es una oración ¿qué? Personal, ¿ya? Individual. Pero obviamente también hay oraciones colectivas, y eso lo vemos en la Biblia también, en el Nuevo Testamento, donde los hermanos juntos estaban orando al Señor. Entonces obviamente todos se van a ver a todos de que están orando, pero es que es una oración colectiva, una oración en grupo. Entonces aquí estamos hablando de eso, de limosna, que es algo individual, cuando estás haciéndolo de manera individual, no de manera colectiva, porque obviamente si de repente hay un hermano con necesidad o algo así, y entonces yo le digo a 2 o 3 o 4 o toda la congregación, vamos a ayudar a fulanito, pues obviamente pues o si son 2 o 3, pues decimos, bueno, necesita tanto, ¿tú con cuánto puedes cooperar? No, pues yo puedo con tanto y todo eso. Entonces esto no aplica aquí, ¿por qué? Porque es algo colectivo. Entonces aquí la limosna, así como cuando menciona lo de la oración, es cuando es algo personal entre tú y Dios, cuando es una oración de nada más entre tú y Dios. Y es que les digo esto porque los que eran hipócritas que lo hacían, dice que en las bocacalles, ellos se levantaban, pero no porque estaban haciendo una oración pública, sino porque estaban haciendo una oración privada, pero así para que todos los vieran. O sea, uno dice, ¿cómo es pues eso posible? Pero sí es posible. O sea, como aquel fariseo que vino, gracias Dios porque no soy como este publicano y quién sabe qué, ¿se acuerdan? Y yo ayuno 2 veces a la semana y diezmo de todo lo que... Esa era una oración personal, él no estaba dirigiendo la oración de nadie, o sea, y no estaba en un grupo colectivo, era una oración personal, pero haciéndose él pasar así como muy santo, en contraste al otro, siendo que el otro dijo, sé propicio a mí, pecador. Entonces aquí estamos hablando de que cuando uno da una limosna es algo personal, pero obviamente cuando va a ser colectivo, pues obviamente nos vamos a dar cuenta. Así como otra vez, como en el Nuevo Testamento, cuando la iglesia de repente sabían que en Jerusalén iba a haber mucha necesidad, entonces se pusieron de acuerdo para enviar una colecta. ¿Se acuerdan? Entonces eso está en la Biblia, eso es cuando es colectivo. Pero aquí está hablando cuando es algo personal. Versículo 3 y 4. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué dice ahí? Te recompensará en público. Ahora, un ejemplo de esto, un ejemplo
de cuando la oración se hace en serio, o sea, cuando el ayuno se hace en serio y cuando la limosna se hace en serio, es decir, porque realmente quiero ayudar al pobre y lo hago por amor, ¿verdad? Motivado por Dios, no por el que dirán, no por para que me alaben, para que me glorifiquen. Un ejemplo de eso lo tenemos y ver cómo también Dios bendice a esa persona que lo hace en serio. Un ejemplo bien bueno es en Hechos capítulo 10, versículo 1 al 6 y más adelante. Es en Hechos capítulo 10, 1 al 6 y luego veremos más adelante. Es el caso de Cornelio. Fíjense, entonces nada más no voy a leer toda la historia, pero nada más esos pedazos donde habla acerca de cómo por él hacerlo bien, Dios lo tomó en cuenta. Y fue una bendición tremenda la que recibió él. Entonces, Hechos 10, 1 al 6 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y hacía, ¿qué dice ahí? Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Versículo 3. Vio claramente en una visión. Ahora más adelante vamos a ver cuando le sucedió esto. Dice, vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios estaba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo, fíjense, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Para Cornelio era un cristiano? No, él ni siquiera sabía el evangelio, él ni siquiera sabía, todavía se le faltaba que se le predicara. Pero él era una persona piadosa, una persona realmente temerosa de Dios, y por lo pronto lo que él sabía de Dios lo hacía, por lo pronto. Pero fíjense cómo le dice: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Versículo 5. Envía pues ahora es muy importante, eso no lo salvó, sino él todavía necesitaba escuchar el evangelio para ser salvo. Entonces esto le quiero dar a entender, porque hay muchas personas que otra vez dan limosnas y todo eso porque sienten que con eso se salvan. Y dan, pero a ver si Dios se está fijando, como diciendo, para que me salve, o para justificar mis malas acciones, yo doy limosnas, y yo sigo ahí con la vida loca por acá a un lado, pero doy limosnas. Y así le hacen muchos artistas, ¿o no? Y cantantes y del medio artístico, y también ricos, que dan mucho dinero y todo eso, pero para pantallar a todos, no. Y fulanito contribuyó con tanto, ¿verdad? Y esto con tanto, ¿verdad? Y yo vengo porque yo voy a poner tanto, y los nombres de los lugares con sus nombres, y que hospital fulanito, ¿verdad? Y que asilo de ancianos Pacheco, ahí sí, y así, ¿verdad? O sea, para que los pongan ahí, ¿verdad? Y les tomen fotos y todo eso, y vean qué bonito soy, cuánto me quiero, ¿verdad? Entonces, en este caso, él no. Ahora, otra vez, los demás sabían de eso, porque obviamente, si una persona está dando a uno así secreto, y a otro en secreto, y a otro en secreto, ahora esos que están recibiendo ayuda, ellos tienen todo el derecho de decirle a otra persona: fulanito me ayudó, o manganito me ayudó, y todo eso. Y así es de que se esparce ¿cómo se dice? El buen testimonio de alguien. No porque yo anduve hablando, sino porque las otras personas, las personas que fueron ayudadas, dijeron. Ahora, hay unas personas que prefieren que ni siquiera esas personas anden diciendo, porque después van a venir otros a pedirme. Y es por eso que uno tiene que tener principios bien fijos de a quién va a dar, cómo va a dar, cuál es lo bíblico y todo eso. Pero entonces aquí vemos que Cornelio, él lo hacía sinceramente. Y entonces por eso aquí dice en el versículo 4 al final: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Versículo 5: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a
Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Fíjense que dice que ha venido para memoria sus limosnas y también sus oraciones. Uno dice, ¿qué es lo que estaba orando Cornelio? Si sus oraciones iban a ser contestadas. Yo creo que él siempre, dice ahí que él siempre oraba. Ahora, él hacía la voluntad de Dios, lo poco o lo mucho que él sabía, él lo hacía. Entonces yo creo simplemente era una oración de, Señor, muéstrame tu voluntad. Oh Señor, quiero ser salvo. Señor, ¿qué debo hacer para estar bien contigo? ¿Sí? Puras oraciones piadosas. Entonces, como les decía, otra vez viendo cómo Dios toma muy en cuenta los actos no hipócritas de los que buscan su voluntad, veamos Hechos 10, 30 al 33, hablando de lo mismo, de la misma situación. La cosa es de que Pedro después iba a venir e instruirle a Cornelio acerca de Jesús y la necesidad de bautizarse para cumplir la voluntad de Dios. Eso usted lo puede leer después. Pero entonces él vino con el mensaje de salvación, y entonces cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Entonces, y dice, y Pedro mandó bautizarles. Y entonces uno puede ver por eso que el ángel del Señor, por eso dice, él te dirá lo que es necesario que hagas, le dice a Cornelio. Entonces Hechos 10, 30 al 33, otra vez confirmando eso de que cuando uno hace una limosna en serio, la diferencia que hace en su vida. Dice, entonces Cornelio, versículo 30, dijo, aquí ya se lo está contando a Pedro, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa. Entonces aquí ya vemos qué es lo que estaba pasando cuando en el versículo 3 dice que de repente él vio a este ángel. Estaba orando, estaba ayunando. Dice, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por su nombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Fíjense, me gusta mucho aquí lo que está diciendo Cornelio. Dice, ahora pues todos nosotros estamos aquí, porque él ha invitado a su familia y a sus amigos más íntimos. Todos nosotros estamos aquí, ¿dónde? En la presencia de Dios, dice. ¿Por qué? Porque él había sido enviado, ¿verdad? O sea, Pedro, para hablarle de la palabra de Dios. Y ya cuando la persona se reúne para eso, está en la presencia de Dios. Estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y entonces ustedes saben el resto de la historia. Pero es interesante cómo, por qué a Cornelio le pasó así. ¿Por qué a Cornelio pasó de que entonces sí alguien viniera a predicarle y todo eso, y todo pasó de una manera wow, que nos dice qué bonito? Pero ¿por qué pasó? ¿Qué es lo que hizo la diferencia? Tus oraciones y tus limosnas han subido a memoria de Dios, o más adelante dice, han sido recordadas por Dios. Entonces eran limosnas y oraciones y ayuno hecho en serio, no para ser vistos, no para ser alabado por los hombres. Entonces ustedes pueden ver la diferencia que hace el hacer las cosas así. Ya para terminar este mensaje, quería explicar más lo de Mateo 6.3. En Mateo 6.3, si se fijan ahí lo que dice, yo lo voy a leer aquí en varios versiones. Ya para terminar, Mateo capítulo 6, versículo 3, así como cuando él dice eso de tocar trompeta, que uno pues menciona, bueno, se trata de no andar ahí diciéndole a todo el mundo. También de Mateo capítulo 6, versículo 3. Mateo 6, 3. Aquí, por ejemplo, en la Reina Valera, pues dice, mas tú cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha.
En la Biblia de las Américas dice: pero tú cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. O en la Nueva Versión Internacional dice: más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha. ¿Qué es lo que está enfatizando aquí? Que realmente sea en secreto. O sea, estamos hablando que cuando es una ayuda personal, ¿verdad? Una limosna que uno está dando personal, no colectivamente, sino personal. Entonces, ¿qué está dando a entender? Que sea tan secreto, tan secreto, tan secreto, que cuando estás dando con tu mano derecha, ni siquiera tu mano izquierda sabe lo que está haciendo la mano derecha. O sea, tanto así. O aquí en el Dios habla hoy, lo traducen de esta manera: cuando tú ayudes a los necesitados, no se lo cuentes ni siquiera a tu amigo más íntimo. No se lo cuentes ni siquiera a tu amigo más íntimo, que es lo contrario de andar tocando trompeta. Entonces uno puede ver, o sea, que cuando uno realmente no ande diciéndolo. Si no te vieron, qué bueno, nadie te vio. Pero si nadie te vio o te vieron o como haya sido, no tienes que andarlo contando. Porque es cierto o no es cierto que a muchas personas les gusta decir lo bueno que son. A muchas personas les gusta decir cómo han ayudado a fulanito y cómo ha ayudado a manganito y cómo ha ayudado a esto. Y uno ni siquiera les preguntó nada. O sea, no es porque uno estuvo preguntando, sino porque ellos. Y así me ha pasado a mí, de repente vienen y dicen, y personas que no conozco y apenas nos estamos conociendo, y casi lo usan como una justificación para no convertirse. De que, no, es que yo he ayudado a mi familia, y yo he ayudado que a mi hermano, y son unos malagradecidos, y yo ayudo aquí, yo ayudo allá, y uno dice, ¿y a mí qué me importa? O sea, pero bueno, si eres tan ayudante, pues fíjate que yo también necesito unos $100. Pero así, o sea, como justificando su manera de vivir, diciendo, pues yo ayudo aquí, yo ayudo allá, y ¿por qué lo estás contando? O sea, y es uno que uno se queda pensando, o sea, ¿por qué las personas les gusta andar dice lo bueno que ha sido con fulanito y que con manganito y con cosas, personas que ni siquiera uno ni sabe? Es más, hay hasta personas que hacen predicaciones de esa manera. Haz de cuenta que sus predicaciones, no sé si ustedes han escuchado, y yo estaba en mi casa y no teníamos nada que comer, pero vino el hermano y él me pidió porque no tenía. Y entonces pues yo en secreto pues me fui con mi vecino para pedirle algo, y yo que no tenía nada, pues él le pedí al otro por mi hermano que me pidió, y yo le di y todo. Y lo andan predicando. ¿Por qué lo andan predicando? Y luego yo tuve que caminar por 7 horas para predicarles a estos individuos, estas personas que viven tan lejos, y predicarles el evangelio de Dios. Y yo tuve que, y se me hicieron callos en los pies y juanetes. No, eso ya estaba. Pero tuve, y dicen las desgracias por las que pasan y las cosas que hacen y todo, con tal de que otros se salven y todo. ¿Y para qué tienes que andar contando todo eso? Nada más reporta, mira, estas personas se bautizaron, gloria a Dios y todo eso. Pero tienen que decir los sacrificios que ellos mismos han hecho y todo eso. Ahora, acuérdense, cuando el apóstol Pablo lo hizo en 2 de Corintios, lo hizo porque nada más estaban tildándolo de un falso apóstol. Y entonces él dice, estoy hablando locamente. Ustedes me hicieron tener que decir esto, pero él tuvo que defender su apostolado y decir el montón de cosas por las cuales él pasó, y que 40 menos unos me han azotado, y que en ayunas, y que casi como muerto, y que las fieras. Él lo tuvo que contar, pero porque ya lo tenían hasta acá los corintios, de que no querían reconocer su apostolado. Entonces no estamos hablando de eso, estamos hablando de personas que ellos quieren glorificarse y dan unos testimonios pero bien tremendos y todo eso. ¿Para qué? Para que entonces las personas, pues es cierto, ¿no? Yo he estado en lugares donde una persona está diciendo eso, y pues sí, ya después, soy honesto, después ya lo estimo más a ese hermano. ¿Por qué? Porque él contó un montón de barbaridades que yo no he hecho, así. Entonces, barbaridades me refiero en cuanto a cosas buenas.
Entonces, la cosa es esto, de que nosotros no tenemos que andar haciendo eso. Yo también he recibido cartas de personas, no, y esto y aquello y todo, y yo pienso, ¿qué me anda contando todo esto? Se quiere hacer el sufrido. Y otras personas también, tal vez así en lo personal, como les digo, de esa persona que nada más estaba diciendo de que, y yo ayudo a fulanito y que manganito, y como quejándose, y por otro lado diciendo, pues qué buenos son. Entonces, a lo que vamos, hermanos, es que no seamos así, ¿verdad? No andemos tocando trompeta. Si hagamos las cosas buenas, ¿por qué? Porque el amor de Dios está en nuestros corazones, y cuando realmente vemos que una persona está necesitada, lo hacemos de corazón, no porque para el qué dirán, no porque nos están viendo, no porque no. Entonces es algo que usted tiene que hacer siempre que va a hacer un bien. ¿Lo estoy haciendo para que me vean? ¿O lo estoy haciendo porque me están viendo? ¿O lo estoy haciendo por el qué dirán? ¿O lo estoy haciendo porque yo realmente, personalmente creo que esta persona necesita y yo sí tengo algo para darle? Y tenga para que se mantenga. Pero entonces, así, sean honestos. Y como le digo, entonces es algo que uno tiene que trabajar todos los días, cuando de repente se llega la oportunidad de dar. Y ser completamente sincero. Si de repente yo veo esta persona está pidiendo limosna, pero yo sé que es un vividor, es decir, él tiene sus 4 pies, ¿no? sus 4 extremidades, sus manos y todo, está bueno para trabajar y todo eso. Como ahí en Guanajuato estaba uno así, parecía gringo, europeo, quién sabe qué. Es que también hay mucho europeo allá en Guanajuato, por la universidad. Pero así grandotote, musculoso y todo eso, y pidiendo mi dinero. Y yo, no, así de fácil. Pero sí, o sea, personas que, o sea, ¿cómo se llama? Cuando uno da limosna, es porque la persona está realmente necesitada, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, o sea, que no sea por el que dirán y todo eso, sino que ustedes sinceramente, ¿verdad? Si alguien quiere, si otra persona diría, ay, ¿por qué no diste? Pues tú dale, ¿verdad? Así de fácil, ¿verdad? ¿Tú crees que se le debe dar? Tú dale, ¿verdad? Pero es bien importante. Por eso Proverbios 27:2, y con eso terminamos. Proverbios 27:2 dice una verdad muy importante que a muchas personas les falta que lo lean o que lo practiquen. Proverbios 27:2, y es una de esas citas cortitas que uno lo puede subrayar y aprendérselo. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Bien fácil, ¿eh? Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Y yo estaba pensando, fíjense, cuando el Señor Jesús predicaba y enseñaba a las multitudes, Él vivía lo que predicaba, ¿no? Pero es interesante que en sus predicaciones no anda, mírenme como a mí, o háganle como yo, o esto como a mí, que yo, y así, o sea, como Él no se daba Él así de bueno. Es más, hasta cuando vino la persona diciendo, maestro bueno, ¿y por qué dices bueno si solamente hay un bueno, Dios? Hasta eso, o sea, cuando fácilmente, pues sí, era bueno. Es como dice aquí, alábate el extraño y no tu propia boca. Por eso digo, vea, si usted está dando y todo eso, obviamente ellos tienen el derecho de hablar, o sea, las otras personas. Dice, el ajeno y no los labios tuyos. Entonces, todas las cosas buenas que tú haces, tú manténtelas a ti, personalmente. Y va a ser una gran diferencia, porque Dios quiere que lo hagas así. Y dice que cuando lo haces así, entonces Él te va a bendecir. Ya vimos un ejemplo ahí con Cornelio. Otra vez, sus oraciones y sus limosnas no lo salvaron, pero sí lo tomó en cuenta. ¿Para qué? Para que alguien viniera con el evangelio y le enseñara. Y ya correspondía a él si se convertía o no. Entonces ya cuando él sí decidió convertirse, él se bautizó, está el Espíritu Santo, o sea, luego se apareció en él y con los que con él estaban, y se vio que era una persona que realmente Dios estaba dando a entender a los que eran judíos que sí, aún a los griegos, aún a los que romanos, o sea, a los que son gentiles, también pueden ser cristianos sin necesidad de circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Entonces es bien importante entonces que nosotros, si Jesús dice esto, lo que hemos estado hablando el día de hoy,
es porque entonces el Señor, como dice al final, dice, para que tu limosna sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces es algo que queremos, la recompensa de Dios, o queremos lo que es la glorificación de los hombres. Pero no, realmente preferimos que sea Dios, ¿verdad? Y otra vez, no de manera equivocada como aquellas personas que piensan que dando su limosna ya con eso Dios los va a recibir en el cielo. Sino no, acuérdense que con Cornelio él te hacía limosna y todo eso, pero no era salvo. Fue hasta que entonces él recibió lo que era el evangelio, ¿verdad? Entonces fue cuando entonces sí vino salvación a su casa. Bueno, pues gracias, pues Dios los bendiga. Si hay una persona aquí, ¿verdad?, que todavía no es parte del reino de Dios, pero usted quiere entrar ya en el reino de Dios, entonces puede también pasar al frente cuando el hermano que va a cantar dé la invitación, y espero que haya sido de edificación. Gracias, Dios los bendiga.